¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, estimados compañeros. Ya en esta ocasión nos toca realizar nuestro último video, que sería el cálculo de la huella hídrica gris, ¿no? Em, ya estamos cerca de terminar el deber que nos corre empezar con esta presentación, ¿no? Que mencionaba que es algo que ya había hecho anteriormente. Y la huella gris, vamos a tener presente el concepto, porque es un concepto interesante. Y ven ustedes que la huella gris, bueno, dice, cuando comentábamos el día de hoy en clase, que se define como el volumen total de agua necesario para asimilar la concentración de contaminantes vertidos al medio receptor. O sea, ese medio receptor es un río, ¿no? O una laguna, o el mar, en función de la calidad intrínseca de dicho medio y un límite ambiental máximo preestablecido, ¿no? Esto se lo voy a explicar un poco más adelante cuando veamos la fórmula. Eh, entonces, es bueno que nos quedemos con esto para que tengamos conciencia de lo que estamos calculando. Eh, Cuando realizamos nosotros el cálculo de huella gris, va a ser importante e imprescindible que nosotros llevemos al laboratorio, eh, a un laboratorio especializado que nos puede ayudar con un análisis físico-químico del agua residual proveniente de cada una de las estaciones. Es decir, en la granja, y esto se lo voy a mostrar seguidamente en un modelo que tengo. Por ejemplo, ustedes observaron que estaba la granja, teníamos la etapa de gestación, engorde uno y engorde 2. En engorde uno se podía apreciar en los costados de las instalaciones que habían unos canales. Esos canales están conduciendo las aguas residuales producidas por los purines de los cerdos en esas jaulas, ¿no? Entonces, para poder diferenciar mi huella gris, es mucho mejor si obtenemos una caracterización eh, diferenciada por las etapas. Obviamente, la dieta alimenticia de cada una de las etapas fisiológicas con que está configurada la granja es diferente. Es decir, el cerdo que está en gestación no come igual al cerdo que está en engorde, o al que está en destete, o al que está en maternidad. Así que, por tanto, las aguas residuales van a tener una diferencia, en algunos casos bien marcadas, y eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta a la hora de calcular nuestra huella hídrica gris, porque nos interesa conocer la fase líquida y la fase sólida de esa agua residual una vez que ha reposado un determinado tiempo. Entonces, lo que quiero comentarles con esto es que cuando nosotros llevamos el agua residual a un laboratorio a analizarlo, miren que los parámetros cambian totalmente, como se los había dicho yo, ¿no? Son muy diferentes a los que nosotros analicemos para agua potable. Entonces, vean, yo tengo aquí resaltado en color amarillo el parámetro de diseño, el parámetro crítico, que es la demanda biológica de oxígeno, la cual el laboratorio no la entrega en unas unidades de miligramos por litro. Y es lo que les comentaba, mira, si yo tomo agua residual a la salida de cada una de las estaciones o de los galpones, vean ustedes la diferencia tan grande que hay en la DBO5. Para gestación, 1142. Para maternidad, 6535. Para destete, 9791. Y engorde, 10757. Entonces, sí es necesario realizar este paso realmente. También se puede hacer, digamos, tomando una muestra global de agua residual de toda la granja, pero no vamos a tener, digamos, el detalle como si lo tenemos cuando lo hacemos de forma diferenciada por cada una de las etapas. Es así. Los parámetros, vean ustedes que tenemos demanda química de oxígeno,
la demanda biológica de oxígeno, los sólidos de suspensión totales, los sólidos volátiles, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, fósforo total, nitratos, ¿no? También podríamos incluir aquí el carbono orgánico total, por ejemplo, eh, que nos interesa, el pH y la temperatura, ¿no? Pero sí es necesario que lo tengamos claro para al momento que queramos llevar a un laboratorio a analizar estos parámetros, ¿no? Bien, ahora, lo que quiero mostrarles es el modelo que tengo en SketchUp de una granja porcina. Se me ocurrió hacer esto para poder hablar sobre dónde tomar la muestra, ¿no? Mire, en el caso de la granja nuestra, recuerdan, a ver, este es un ejemplo, ¿no? Pero he hecho aquí alrededor de de este modelo, tenemos nosotros nuestra etapa de gestación, maternidad, destete, y tenemos al otro lado, digamos, engorde 1 y 2. Simplemente estamos aquí haciendo una representación, ¿no? Eh, para nada significa que así es como se configura en la instalación real, ¿no? Como lo vimos en la granja nosotros porcina, eh, es así como se hace. Este simplemente es un modelo de ejemplo. Y la idea aquí es, por ejemplo, los canales en la granja nuestra estaban aquí, situados a los costados, y ahí es donde yo debiera tomar una muestra de agua residual para llevarla a analizar a un laboratorio, ¿no? Y obtener este dato que teníamos nosotros de demanda biológica de oxígeno, ¿no? Entonces, gestación, analizo en un laboratorio, obviamente hay que pagar por el servicio especializado, y así de cada uno voy tomando una muestra y la voy analizando, ¿no? Bien, eh, eso quería mostrarles para que vayamos teniendo idea de cómo va este proceso. Por eso es que este trabajo, bueno, cuando te vuelves un consultor, por ejemplo, o trabajas para una firma, o tú has creado una firma para eh, realizar este tipo de cálculos y evaluaciones a las empresas, entonces eh, es importante adentrarse, ¿no? Y poder hacer los trabajos de una forma bastante completa, ¿no? Ahora bien, para continuar con lo que nosotros estamos haciendo, vamos a abrir yo tengo aquí como nuevamente mis cálculos que previamente había realizado. Estas son mis tablas maestras, por decirlo así. Y eh, de aquí para acá, yo no le he puesto el nombre, pero de aquí para acá ya empieza mi huella hídrica gris, ¿no? Le voy a colocar aquí, huella hídrica gris. Huella hídrica gris. Ahora, em, veamos una cosa. En en el documento que yo tengo, donde vamos a realizar, donde estamos haciendo los cálculos, como una pequeña retroalimentación, ya tenemos la huella hídrica azul, ya tenemos la huella hídrica verde, ¿no? Y vamos con la huella hídrica gris. Ahora, aquí tenemos, claramente he preparado ya aquí mi fórmula y la separación de fases que yo necesito explicarles. Entonces, miren, esta separación de fases es muy importante porque me dice a mí cuánto de esa muestra de agua residual que yo estoy tomando, o mejor dicho, yo estoy analizando de cada una de las estaciones, cuánto de esa muestra después de un tiempo de reposo, que ya sea de 1 hora o 2 horas, en función de la metodología que se esté aplicando, cuánta de esa muestra se separa en una fase sólida y en una fase líquida. Entonces, imagínense ustedes que nosotros, a esto que se le llama, esto que está aquí dibujado en forma de cono, es eso, es un cono Inhofe. El cono Inhofe se utiliza, es un cono de cristal. En este caso, ese cono está graduado a 1 litro y se utiliza en las plantas depuradoras de aguas residuales para el manejo de los lodos, ¿no? Para estar supervisando los lodos
y estar seguros de cada cuánto hay que hacer los mantenimientos o las purgas. Entonces, el mismo principio estamos usando acá. Nosotros tomamos, agarramos el cono Inhofe. Quiero mostrarles acá, a ver si lo ponemos, cono Inhofe, para que lo miren. Es esto que está aquí, en nuestro cono Inhofe, eh, donde nosotros vamos a tomar una muestra del agua residual proveniente de cada uno de los galpones, ¿no? Entonces, con ello, lo que hacemos es que nos situamos a la salida de cada uno de los canales que está conduciendo el agua residual de las jaulas y allí vamos llenando nuestro cono Inhofe. Luego lo dejamos reposar, ese cono Inhofe de 1 litro lo dejamos reposar por 1 hora, 2 horas, en función de la metodología que estamos utilizando. Y pues de ese tiempo vamos a observar cuánto se ha sedimentado y esa parte sedimentada corresponde a la fase sólida y la fase que ha quedado en la parte superior corresponde a la fase líquida, ¿no? Entonces miren que es muy interesante digamos que las mejoras que se han realizado en la granja porcina al implementar el levantamiento mecánico del estiércol de los cerdos cuando los chicos de 3er año están paleándolo, llenando las cubetas y llevándolos a la compostera, por ejemplo. Esa es una mejora muy importante. ¿Por qué? Porque se aumenta, digamos que toda esa fase, ese volumen que es parte de la fase sólida, lo vamos a, a extraer del cálculo de la huella hídrica gris. Entonces el caudal se reduce. ¿Qué significa eso? Como se reduce el caudal, entonces el impacto va a ser menor, la contaminación va a ser menor, porque yo no voy a estar diluyendo con agua ese estiércol. Diferente en otras granjas porcinas que todo ese estiércol se diluye con agua y la contaminación y el aumento de carga orgánica es exponencial. Entonces, esa mejora es muy importante. La otra gran mejora de la granja porcina nuestra es la máquina separadora de sólidos que tiene consta de una caja receptora de aguas residuales, es decir, tiene una caja receptora de aguas residuales que está acumulando toda esa agua. A ver, así, vamos a hacer así. Está receptando o recepcionando todo el agua residual proveniente de todas las estaciones y al fondo de esa caja vamos a tener nosotros una bomba especial para poder eh, dar el agua hacia la máquina separadora de sólidos, es decir, una bomba de sólidos, precisamente, que tiene un costo importante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace esa bomba? Bueno, esa bomba y esa máquina separadora de sólidos, lo que me ayuda a mí es a poder recuperar lo que nosotros llamamos cerdaza. Esa cerdaza, compañeros, eh, esa cerdaza, la máquina separadora de sólidos, lo que hace es que tiene un tornillo y extrae la humedad de la cerdaza, o sea, de las fibras de los granos, como el maíz y la soya, que no fueron procesados por el metabolismo del cerdo o el sistema digestivo del cerdo, y son recuperados al final, ¿no? Y luego transformados en bloques multinutricionales para la época estival, ¿no? Cuando hay menos alimento. Y eso es una gran mejora en nuestra granja porcina realmente. Entonces, cuando yo voy a tomar con el cono Inhofe una muestra de agua residual para gestación, para maternidad, para destete y para engorde, fíjense ustedes que así como la demanda biológica de oxígeno encontrada para cada una de las estaciones es diferente, también, también es diferente la separación de fases. Entonces, el cono Inhofe es 1 litro, así que cuando yo lo dejo reposar ese tiempo de 1 o 2 horas, vean ustedes que, por ejemplo, gestación se me ha separado en una fase sólida de 0.451 y en una fase líquida de 0.549. Esto, aunque
en teoría representan 549 mililitros y 452 mililitros, se han convertido en factores básicamente. ¿Por qué? Porque yo puedo escalar esto y decir que esto es un metro cúbico, por ejemplo, o sea, 1000 litros. Y entonces esto sería 549 litros y esto sería 451 litros. Y siempre sumaría los 1000 litros. Entonces es una forma, las fases líquidas, estos son factores al final, los ml se han convertido en factores, con los cuales yo voy a multiplicar eh, el caudal de fluente que yo estoy produciendo en mi granja porcina, lo voy a multiplicar por este factor, y ese caudal resultante es el que yo voy a utilizar para el cálculo de mi huella hídrica gris. Así que aquí en este cálculo de huella hídrica gris, pues sí, hay varios detalles que hay que tener en cuenta y que yo me he tomado el tiempo para poder describirlo de esta forma, ¿no? Y entonces vean, es muy diferente hacerlo por partes a simplemente venir y sacar una muestra de la caja receptora de aguas residuales como una muestra global y en ese caso perderíamos el detalle de lo que está pasando en cada una de las etapas, ¿no? Sería eso. Como les digo, yo prefiero que sea así de forma diferenciada, aunque el trabajo es mayor. A veces las instalaciones tienen el problema de que no están diseñadas para poder obtener estas muestras de una forma o simplemente no se pueden obtener porque está sellado toda la conducción de los aguas residuales. Entonces, cuando se diseña la granja porcina, es importante siempre dejar un acceso, cajas de registro, donde poder hacer el levantamiento de esta muestra de agua residual, ¿no? Bien, una vez dicho eso, pues pasamos acá a la fórmula que nos dice que la huella hídrica gris es igual a la carga orgánica de DBO5 en kilogramos por día, dividido por la carga máxima permitida según la normativa de tu país para vertido de aguas a un cuerpo de forma segura eh, de este mismo parámetro. Es decir, esta carga máxima corresponde, por ejemplo, para Honduras a 50 miligramos por litro de DBO5. Y eso habría que restárselo al contaminante o decir, o a ese parámetro que nosotros encontremos en el punto de descarga, si el punto de descarga es un río o es una laguna. Entonces habría que hacer un levantamiento unos metros aguas arriba, a tomar una muestra de ese río, llevarla a analizar, buscando este parámetro de demanda biológica de oxígeno, y si encontramos ahí un valor, pues tendríamos que ponerlos acá y realizar esta resta, ¿no? En el caso de nosotros, como no tenemos ese dato, aunque yo les comentaba que una estudiante nuestra realizó una tesis en huella hídrica de la granja y seguramente ella sí pudo tomar una muestra del río y encontró el dato eh, y encontró este parámetro de demanda biológica de oxígeno. Y podríamos ocuparlo para poder hacer este cálculo, ¿no? Pero en el caso nuestro vamos a suponer que esto es cero y entonces la ecuación nos quedaría como la carga orgánica de BO5 entre el contaminante máximo permitido por la ley para hacer un vertido de agua residual o de agua depurada, mejor dicho, a un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, en el caso nuestro son 50 miligramos por litro, ¿no? En el caso nuestro yo pondría que tiene que ser menor de 50 miligramos por litro. Sí, mejor así, de DBO5. DBO5 en mayúscula, DBO5. Muy bien, ahí estamos. Ahora, voy a ir a mi tabla que las tengo hecha y vamos a seguir el mismo parámetro. Ahora, ¿qué datos de entrada necesito yo para hacer este cálculo? Bueno, esos datos de entrada vamos a buscarlos aquí. Miren, necesitamos eh, esta tabla, la generación de purines por animales por etapa. Y miren que estos datos son bien complicados porque eh, imagínense contabilizar
cada deposición de los cerdos en cada etapa para poder obtener este dato, ¿no? Y saber cuánto purín se está produciendo. El purín es la mezcla de orines, estiércol y agua. Esto de dato, a ver, yo lo miro un poco, es difícil de estimarlo por los arreglos que hay que hacer para poder hacerlo, pero bueno, es importante y hay que hacerlo. Sería interesante que una tesis, por ejemplo, lograra hacer esto en la granja nuestra y poder actualizar estos datos. Entonces, este primer dato que está acá, estos primeros datos de entrada, los voy a copiar, los voy a llevar a mi hoja de cálculo para este video tutorial. Lo voy a copiar acá, ¿no? Ahí está. Si hace falta estirar un poco esto, hay que hacerlo, ¿sí? En mi caso, ustedes tienen que hacerla nueva la tabla. En mi caso, solo tengo que ir arreglando. De lo contrario, el video iba a ser más largo, ¿no? Entonces, ya tengo la generación de purines. Vamos a ver qué otra información necesito. Esto es lo bueno de tener ya hecho un trabajo previamente. Necesito además, claro, la separación de fases. Lo que explicaba yo con los conos Sinhoff, ¿no? Necesito esto, control C, y vamos aquí. Imagínense que yo estuviera haciendo estas tablas ahorita, pues no salimos hoy, ¿no? No salimos hoy, el video duraría como 3 horas. Entonces, hemos tenido suerte y el video han durado como 40 minutos en los dos videos anteriores. Y bueno, porque vamos un poco despacio y vamos explicando con tranquilidad las cosas, ¿no? Bien, siento que hace falta algo más. Vamos a ver qué más nos hace falta aquí. Claramente nos falta el análisis físico-químico de agua residual de naranja porcina. Y lo que hice fue que, miren, ve, estos datos de aquí los extraje de la tabla que nos da el laboratorio. Los laboratorios te dan a ti un informe, ¿no? De lo que encontraron en esa agua residual. Entonces yo lo que hice fue que extraje esta información de la de BO5 y la he puesto aquí ya como tabla o dato de entrada. Entonces estos datos de entrada los voy a copiar también. Entonces vayan ustedes viendo que sí se necesita información para hacer estos cálculos. Sin información no tenemos. Y el problema de nosotros es que, ya lo habrán escuchado ustedes por ahí, no hay mucha cultura de medición, de estar registrando y estar documentando la información, ¿no? Y los procesos. Pero sí es importante porque a la hora de querer analizar una situación, mejorar, sí requerimos abocarnos a los datos para poder tener insumos con los cuales empezar, ¿no? Bien, me parece que estos son todos los datos de entrada que necesitamos y yo lo que siempre hago, fíjense ustedes acá, en mis cálculos anteriores, hago una tabla previa a la cual le llamo arreglo de caudales, donde yo coloco las etapas, los animales, el número de animales, los purines, el total de purines y esta tabla me sirve estimar el caudal de trabajo con el cual calculo la huella hídrica gris. Lo que hago simplemente es sumar el agua que se ha contaminado por el lavado de las instalaciones y le sumo los purines producidos al día por el número de animales. Simplemente es eso. Entonces, esta tablita que está acá es la primera que voy a copiar antes de esto, porque a esta tabla le vamos a llamar arreglo de caudales, ¿no? Vamos a copiarla aquí. Definitivamente, compañeros, hacerles un tutorial es muy importante para que ustedes puedan guiarse e ir haciendo esto, ¿no? Y puedan retroceder o adelantar. Es difícil hacerlo de un solo todo esto. Eso sí yo lo tengo claro. Y más cuando nunca se ha hecho. Entonces sí necesitamos como un video donde apoyarnos nosotros, ¿no? Para esto, ¿saben lo que prima? Prima qué tan autodidacta es usted, por ejemplo, porque así va a requerir paciencia y tiempo de su parte para poder hacerlo. Eso sí tenemos que estar claro. Saber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Si tengo 7 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabe perfectamente aquí. Entonces, a lo mejor voy a poner una más.
para ponerlo, que no me quede así esto junto, ¿no? Hay que me quede acá en la bota. Bien, vamos a ver. Hay que preparar el terreno siempre para todos, chicos y chicas. Ponemos acá, eh, voy a poner aquí mis cálculos, lo voy a hacer por acá, ¿no? Por aquí lo voy a empezar a hacer. A ver, mira que tengo aquí ya esto, a lo mejor me conviene ponerlo por aquí, ¿no? Ahí está, que me queden en los mismos, ¿no? Los mismos títulos, la misma fila. Entonces, no me interesa que se hayan perdido la información, porque de hecho la queremos volver a hacer. La cuestión aquí es que ganamos tiempo con que la tabla ya está hecha, eso es todo, ¿no? Los datos igual hay que volverlos a hacer, para eso estamos aquí ahorita, ¿no? Entonces, esta referencia voy a ver por qué se me perdió. A lo mejor es que yo copié también el texto de otra, ¿sabes? Esa referencia que está ahí en la penúltima columna era, claro, consumo de agua por lavado de instalaciones. Entonces, esto es, sí, fue que yo copié para no volver a escribir. Consumo de agua. Horas. Y esto le ponía yo que es en metros cúbicos. A ver, a mí me gusta siempre ponerle así, cuando puedo, elevado, ¿no? Se mira mejor. Por día. Entonces, ahí está. Entonces, hacemos un poquito más grande esto para que no quede tan oculto. Hacemos un poquito más grande esto. Va, ahí está. Entonces, el número de animales hay que copiarlo otra vez. La gestación, ¿cómo se llama? Cada etapa hay que copiarlo, ¿no? Ponemos aquí gestación, hay que poner maternidad, destete, engorde 1 y 2. Mire que aquí nosotros nos hemos aligerado un poco el trabajo desde el punto de vista que hemos tomado como un conjunto los dos engordes que hay en nuestra granja, ¿no? Pero vean ustedes que los cerditos en engorde van haciendo una rotación, entran de destete, pasan las primeras jaulas y van creciendo y los van cambiando de jaulas, ¿no? Y van rotando hasta salir a la planta procesadora de carne. Entonces, si no lo hubiéramos hecho así, hubiera sido más complejo realizar este cálculo. Pero al hacerlo así, como un conjunto, entonces se facilita mucho. Veamos, número de animales. Bueno, el número de animales, yo definitivamente sí lo voy a copiar de mis datos, de mis cálculos anteriores, por ejemplo, de la huella hídrica verde, lo tengo acá, ¿no? Ustedes pueden irlo poniendo directamente si quieren, o si quieren ir haciendo todo el cálculo de la huella hídrica, pues sería estupendo, la verdad, compañeros, ¿no? Eh, ya con los 3 videos, ustedes pueden hacer todo el cálculo de la huella hídrica realmente. Bien, si ustedes quieren. Los purines generados, sí, miren, estos datos ustedes los tienen que investigar, ¿no? Si se parecen sus datos a los que yo investigué, enhorabuena. Si no, pues es interesante, porque también esto depende de la raza, ¿no? De la raza, y hay muchas razas, muchos cruces. Así que es interesante tener datos nuevos de aquí, ¿no? Para la generación de purines. Entonces, la generación de purines también, aquí está unitario, por animal, de metros cúbicos por día. Entonces, simplemente voy a copiar esta generación de purines acá. Voy a copiar esto hacia abajo. Esto voy más rápido porque ya lo aprendimos a hacer en los otros videos, ¿no? Entonces, la producción total de purines sería multiplicar el número de animales por la producción de purines diaria, así. Y esto lo copio y le doy copiar abajo, ¿no? Así de esa forma. Y el consumo de agua por lavado de instalación en metros cúbicos por día. ¿Dónde está este dato? ¿Dónde está este dato, esta columna? Vamos a la huella hídrica azul y recuerden que lo tenemos acá, miren. Aquí está. No se nos olvida. Consumo de agua por lavado de instalación en metros cúbicos por día. Esto yo lo necesito pasar acá. Entonces, porque este es el agua que se está contaminando, ¿no? Entonces, control, perdón, shift y le pongo igual, eh, o pongo el signo de igual, y voy a la huella hídrica y voy a copiar esto que está acá. Simplemente lo estoy concatenando, ¿no? Para no volver a hacer. Copio y ya tengo los mismos datos que están ahí. 12.66, corroboro, 12.76. Perfecto. Entonces, eso es lo bueno de irnos concatenando. Cuando yo cambie acá algo,
va a cambiar en huella hídrica verde y va a cambiar en huella hídrica gris. Esa es la idea, ¿no? Ya dejar hecho un trabajo que te sirva para otras ocasiones. Entonces, el caudal de trabajo para calcular la huella hídrica va a ser la sumatoria de los purines producidos en metros cúbicos por día más el consumo de agua por el lavado de la instalación. Entonces sería 0,54 más 6,33. Y esto lo vamos a sumar de esta forma. Entonces, eh, les dejo un momento para que ustedes lo vayan viendo y vayan avanzando en esta elaboración de la tabla que le vamos a llamar arreglo de caudales, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ponerle aquí un nombre para poder diferenciar esto. Vamos a poner aquí el cálculo de la huella hídrica gris. Vale. O sí, o le podemos poner cálculo de caudal o cálculo de caudal de trabajo para la huella hídrica gris. Pero bueno, normalmente sí le he llamado yo. Este nombre me lo he inventado yo para poder llevar un orden de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces miren que al final aquí me dice que el caudal que yo he encontrado aquí, mi caudal de trabajo es 31,15 metros cúbicos por día. Y es bastante, es bastante. Entonces, obviamente porque ya le he sumado, es diferente a este. La mayor porción se la lleva el lavado de instalaciones, como siempre. Y la diferencia de estos son los purines producidos directamente por todos estos animales, ¿no? Y es bastante esa diferencia. 24 menos 31, no son 7, ¿no? O casi 7. Bien, para continuar con esto, eh, sí, casi 7. Para continuar con esto, compañeros, vamos a copiar la tabla que tenemos. La otra tabla que necesitamos hacer, ¿no? Déjenme que estoy haciendo aquí un poquito de arreglo. A ver, ¿cómo queda? Simplemente la vamos a poner a una línea por abajo, así, ¿no? Bien, la siguiente tabla que voy a copiar es, o que tenemos que hacer, compañeros, es esta, ¿no? Ya es el cálculo de la huella hídrica gris. Sería esta tablita que está acá, mire. Belleza. Control C. Como les digo, ¿no? Yo ya la tenía hecha. Y si no, pues me hubiera costado, pues, un mundo hacer esto otra vez, ¿no? Eh, Me costó mucho en su momento. Me costó un día hacer esto. Permítame un momento, por favor. Bien, tenía que hacer algo. Eh, Vamos a borrar todo lo que son datos. A ver, esto de etapa. mm, Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Algo pasó aquí. eh, a ver, miren, cuando pasa algo así, no sale bien, mejor control Z, retrocedemos, chicos, y volvemos a iniciar nuevamente. A ver, quiero ver. ¿Dónde me conviene más pegar esa tabla, no? Eso es lo que quiero ver. Quizás aquí, ¿no? En esta fase. Vamos a ver. Eh, Voy a pegar solamente esta que está así, ¿no? Solo esto. Solo los valores. Y, y ese título, pues, el título es lo que más me cuesta ubicar, que sería pegarla aquí, ¿no? Vamos a pegarla aquí. Sí, señor, así es la cosa. Ahí quedó bien pegada. Eh, claro, es que, bueno, yo siempre voy copiando los textos también y me pasa esto, pero bueno, no pasa nada. Al final todos estos datos los voy a borrar porque a mí no me sirven ya aquí en esta tabla. Mejor que lo vamos a hacer todos. Eh, Solo voy a copiar esta parte que dice etapa y caudal de trabajo para caudal de la huella de Icaris, ¿no? Entonces, esta parte de etapa no va aquí, esto va aquí. Por alguna razón se ha movido esto. Eso se ha movido, pero no importa.
No importa que se haya movido, vamos a arreglarlo. Para eso estamos aquí. Entonces, vamos a ir colocando como es esto. Esto es la gestación, maternidad, destete. Aquí va engorde 1 y 2. Engorde 1 y 2. Vamos a copiar este formato porque eso, yo tengo con formato todas estas tablas, por eso es que se miran diferentes. Una tabla, si la dejan por defecto como el programa te la da, no se va a ver tan bien, se lo aseguro. Aquí está, por ejemplo, este es el caudal de trabajo, o sea, este que está aquí, caudal de trabajo para calcular la medida de cariz. Entonces yo lo que hago normalmente es esto, ¿ve? Igual a esto que está acá. Entonces cuando lo copio en otro lado, pues ya me sale cero, ¿no? Porque no encuentro el valor. Es una cosa un poco de ser arrogante uno. Pero la verdad es que funciona. Por ejemplo, aquí, mira, tengo maternidad y me intentó copiar esto el programa, pero al final no funciona. Entonces lo elimino y lo voy a volver a hacer bien así, ¿no? De esta forma. Ahora sí puedo copiar esta fórmula hacia abajo y ahí sí, ya me sale bien. Bien, la fase líquida, miren, ya a este momento cuando tenemos todo arreglado, ya tenemos nuestra fase líquida, aquí está la fase líquida, la fase sólida, pues simplemente vamos nosotros copiando, miren, igual, pero fíjense ustedes que a mí me funciona bien porque está alineado, lo voy dejando alineado, el título con los títulos, y las cuatro filas, con estas cuatro filas están alineadas. De esa manera el programa entiende mucho mejor y de forma más fácil cuando yo copio las fórmulas, si no se complica un poco. Entonces fase líquida por etapa va a ser igual a esto, y luego simplemente copio esto. ¿Por qué? Porque el programa simplemente correlaciona. La fase sólida. Bueno, la fase sólida está interesante para ver cuántos sólidos puedo sacar de esto. Voy a obtener como resultado de esa separación de fases. Yo también lo pongo acá. Es interesante esto también, ¿no? Lo que pasa es que esos sólidos, digamos que tienen mucha humedad. La parte interesante de PET ya cuando se ponen a secar, por ejemplo, en un patio de secado, y ya cuánto queda al final, ¿no? Extrayéndole toda su humedad. Entonces, es otro análisis posterior a este. La carga líquida, mire, la carga líquida entonces, para eso es este factor precisamente. La carga líquida va a ser igual a multiplicar el caudal de trabajo que yo vengo arrastrando de acá arriba por esa fase líquida, que significa que yo voy a trabajar en mi cálculo solamente con esta fase líquida que está aquí en la parte superior. Así que no estoy considerando todo el caudal, solo voy a considerar esta parte. Cuando yo multiplico los 31.15 metros cúbicos por día que me da mi caudal de trabajo, por esto se reduce la mitad básicamente, ¿no? Si no tengo yo en mi granja porcina esas mejoras de recolección de estiércol y no tengo la máquina separadora de sólidos para recuperar la cerdaza, tendría que trabajar con todo este caudal y no tendría yo esta separación de fases en cada una de las etapas fisiológicas como se muestran acá. Entonces, esas mejoras que nosotros hacemos sí valen la pena, compañeros, y te reducen bastante la contaminación y el impacto. Y te reducen también eh, la construcción de infraestructura para tratar aguas residuales, que es otra cosa, ¿no? Sacar dinero de tu granja para estar tratando cada vez más aguas residuales porque tú produces más aguas residuales porque no tienes un buen uso del recurso agua, entonces no tiene mucho sentido. Entonces la carga líquida va a ser igual a multiplicar mi caudal de trabajo por mi fase líquida. Y así simplemente. Esto lo copio hacia abajo, como ya sabemos hacerlo, y mira, fácil. La carga sólida es lo mismo. La fase sólida por este caudal. Simplemente es la diferencia del otro, ¿no? Sí. Yo puedo sumar aquí entonces, de esta forma, puedo sumarlo y ya tengo totalizado como un dato extra, ¿no? ¿Cómo están las cosas allí? Eh, ya les digo, hay que copiar los formatos para que se vayan viendo mejor. Bien, ahora, la demanda biológica de oxígeno en kilogramos por metro cúbico. Fíjense que aquí hay una cosa interesante. Eh, me está pidiendo estos datos ahorita. Yo los tengo en miligramos por litro porque el laboratorio te lo da en esta unidad, ¿no? En partes por millón. Entonces, yo lo voy a hacer en datos por millón, de esta forma, ¿no? Permítanme un momento. Ya, y yo los quiero aquí entonces
en kilogramos por metro cúbico. Es muy importante cuando estamos haciendo conversiones que las unidades las unidades de medida sean homogéneas, sean las mismas, mejor dicho, porque si no, no podemos operarlas. Kilómetros no, kilómetros es otra cosa. Vamos a ponerle kilogramos. Hay que tener cuidado con los que escribimos también, porque... Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Miren, cuando yo hago la conversión, para pasar directamente, hay algo que yo llamo factor de conversión directo. Fíjense ustedes que un kilogramo tiene un millón de miligramos, ¿no? Y un metro cúbico tiene 1000 litros. 1000 litros. Entonces, vean, yo lo gramos por metros cúbicos, ¿no? Eh, y para eso, cuando yo hago la conversión, simplemente miren ustedes que yo, como tengo aquí 1 millón y tengo 1000, se cancelan estos y solamente tengo que dividir los miligramos por litro entre 1000 para pasarlos a kilogramos por metro cúbico. Entonces, para no hacer más grande la historia, vamos a hacerlo directamente, ¿no? Esto, los 1142 miligramos por litro de DBO5 que encontró el análisis de laboratorio de gestación, entonces me va a dar entre 10, me va a dar, perdón, no es entre 10, es entre 1000, habíamos dicho, ¿no? Me va a dar 1.14 kilogramos por metro cúbico. Y esta es la unidad de medida que yo necesito, entonces. Esto mismo que está acá, yo lo copio y yo espero que me funcione. Ahí está. Estas son las bondades del Excel, compañeros. Yo no tengo que hacer uno a uno todos esos datos, todos estos cálculos. ¿Se fijan? Me gusta que vayan dejando 2 cifras siempre, o 3 cifras, que se va viendo así, ¿no? Al final, ya al final de todo, sí puedo dejar a 2 cifras, pero el Excel, pues no es tacaño, podemos ir trabajando con 3 cifras y puedo irlo observando de esta forma. Entonces, esto se llama la carga inicial. Carga inicial. Esa carga inicial, vean ustedes que me la está pidiendo aquí. Esta es mi carga inicial. Entonces lo voy a poner aquí también. Carga. Entonces, esa carga inicial va acá. De esa forma. Ahí va quedando. Entonces, simplemente voy a ir copiando esos valores acá. En este momento son... Sí. Como ya copió esto, le voy a dar Control C. Voy a copiar hacia acá. Y ya está. Ha copiado exactamente lo que le tengo aquí. Ya transformado en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Corroborando o retroalimentando. El laboratorio te va a dar los resultados de DBO5 en miligramos por litro. Tú lo tienes que pasar a kilogramos por metro cúbico. ¿Vale? Entonces, ya en este punto, vamos ahora a analizar. Vean ustedes, esta L que está aquí, ¿a qué representa? ¿O a quién representa? Esta L la vamos a llamar, esta es nuestra carga orgánica, ¿no? Esta carga orgánica, que también en la fórmula aparece como load, en inglés, ¿no? Esa carga orgánica que está allí, la que aparece en la fórmula, miren. A ver, ¿dónde está la fórmula? Es esta que está aquí, ¿ven? O sea, aquí estamos cerca de encontrar nuestra huella hídrica gris. Entonces, ¿cómo calculamos la carga orgánica? Pues mira, la carga orgánica, eh, la carga orgánica, la carga orgánica va a ser igual a multiplicar mi carga líquida en metros cúbicos por día por la carga inicial. Entonces vean ustedes que tenemos kilogramos por metro cúbico y metros cúbicos por día. Entonces se van a eliminar los metros cúbicos y me va a quedar kilogramos por día, que es lo que ando buscando aquí. Entonces simplemente mi carga orgánica va a ser mi carga líquida por la carga inicial, que es esta, y ahí lo tengo. Una maravilla. Esto lo copio hacia abajo y ya está. Entonces no se los olviden, ¿no? Carga orgánica va a ser igual a mi carga líquida por mi carga inicial. Y aquí donde yo le digo, miren, aquí estoy produciendo yo
98.79 kilogramos por día de materia orgánica disuelta. Pero si yo no hubiera hecho esta separación de fases, en la fase líquida y la fase sólida, porque no tenemos nosotros remoción mecánica del estiércol y de la cerdaza, entonces habría que trabajar con todo este caudal, ¿no? O sea, en vez de trabajar con 3.77 para gestación, trabajaríamos con una carga líquida de 6.87. Entonces, vean, solo para que vean ahorita. Ahorita nos encontramos 98.79, ¿no? Gracias que hacemos separación mecánica de los residuos sólidos. Vean ustedes, si yo no hiciera eso, sería así. Totalmente este caudal por la carga inicial. Entonces, vean, ya van a ver ustedes, de 98 eso pasaría a ¿cuántos kilogramos? Pasaría a 250 kilogramos al día de DBO5. Es decir, unas 3 veces más, estaríamos contaminando 3 veces más que cuando hacemos la remoción mecánica de los sólidos, ¿no? De ese estiércol, aunque hay que estarlo paliando, y de la cerdaza, aunque hay que invertir en esa máquina para que nos recupere cerdaza. Entonces, sí tiene su sentido realmente, ¿no? Tiene su sentido. Así que cuando hagamos un emprendimiento, pensemos en qué es importante, cómo reducimos ese impacto. ¿Por qué? Porque al fin del día, les comentaba, todo esto tiene que ver, el aspecto económico está detrás de cada uno de estos procesos, ¿no? Y entre mejor gestionemos el agua adentro, menos contaminamos y menos dinero nos va a costar hacer tratamiento de esas aguas residuales para poder producir de forma responsable, ¿no? Eso es. Ahora, ¿cuál es mi huella hídrica gris? Pues mi huella hídrica gris simplemente va a ser, recuerden ustedes que la huella hídrica gris decía que tenía que ser la carga orgánica, que ya la calculamos, entre el contaminante máximo eh, permitido por la normativa en tu país para vertido de aguas residuales a un cuerpo de agua. Esos son 50 miligramos por litro. Pero fíjense que la tenemos en unidades de 50 miligramos por litro. Yo necesito pasarla a kilogramos por metro cúbico. Entonces, como ya sabemos cómo hacer eso, que lo he dicho acá, los 50 miligramos por litro es igual a dividir esto entre 1000. O sea, los 50 entre 1000. Siempre. A ver. Bueno, no puedo hacerlo porque tengo texto y número acá. Pero esto es igual a 0.050 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico, ¿no? Si hacemos la conversión como es. Parecido a lo que hicimos acá. Está en miligramos por litro y lo pasamos a kilogramos por metro cúbico. Dividimos entre 1000, ¿no? O sea, demos 50, aquí sería 50 entre 1000. Y ahí me queda 0.05, ¿no? Lo que hemos hecho acá. Entonces, como sabemos que es así, vamos a aplicar entonces ya la ecuación de la huella hídrica gris, que nos dice que es igual a la carga orgánica entre el contaminante máximo permitido por la ley. Entonces, va a ser igual a la carga orgánica entre 0.05. Y ahí tenemos 86.18 metros cúbicos por día. Copiamos esta fórmula y la pegamos acá. Luego sumamos todo esto. Mire, compañeros, al final, el concepto de la huella hídrica gris, recordemos qué es lo que era, ¿no? Me dice a mí, usted está produciendo una cantidad de contaminación, es decir, materia orgánica disuelta, el cual pesa 98.79 kilogramos. Y eso lo está produciendo. La huella hídrica gris te dice, usted necesita 1975 metros cúbicos de agua limpia por día para poder diluir, para poder asimilar este contaminante y que no genere un impacto negativo o que cause perjuicio al cuerpo de agua donde usted va a hacer ese vertido. Es increíble la cantidad de agua que se requeriría para poder diluir este contaminante. Por lo tanto, esta es la razón entonces, y aquí es donde yo tengo que ponerme pilas para poder llevar la carga orgánica inicial, que eran, por ejemplo, al final, ¿cuánto hay acá? Mira, es que es impresionante la carga orgánica inicial, ¿cuánto hay aquí?
Voy a sacar el promedio para que ustedes vean como que si yo sacara una muestra de la caja receptora de aguas residuales y la analizara. Y yo quiero tener un promedio de eso, ¿no? Yo sé que no sería representativo, pero me va a dar una idea. El promedio de DBO5 de esa caja receptora, 7.06. Estos serían 7.000 miligramos por litro de DBO5, ¿no? Porque esto está en kilogramos, pero si me lo diera al laboratorio sería 7.000 miligramos por litro de DBO5. Y los 7.000 y esos 7.000 miligramos por litro de DBO5, yo voy a poner aquí una flecha diciendo como que tengo que ir a ese lugar, a que sea menor de 50 miligramos por litro. Y aquí es donde entra entonces el trabajo de las lagunas, por ejemplo, de oxidación o lagunas de estabilización, que te ayudan a depurar el agua. Es decir, que en cada una de las lagunas va quedando retenida o removida una gran cantidad de contaminantes, tanto coliformes fecales como coliformes como Escherichia coli, lodos y otros patógenos, como los huevos del minto, por ejemplo, van quedando retenidas y cada vez, entre más lagunas hayan, por ejemplo, más se va afinando el proceso. Porque hasta a este punto es donde queremos llegar, ¿no? El efluente final tiene que tener menos de 50 miligramos por litro, ¿no? Tu efluente final. Y esta es la parte compleja, ¿no? Esta es la parte compleja que es donde tiene más sentido todo el trabajo que se hace previamente. Así que, pero a fin de cuentas, todo esto ayuda a que tú mejores tu huella de carbono, ayuda a que tú mejores tu huella hídrica y por lo tanto ahorras dinero y posicionas mejor tus productos en empresas que te lo pagan mucho mejor y mercados y tienes acceso a mercados que van a pagar un mejor precio por tu producto. Entonces, a fin de cuentas, esto sería toda mi huella hídrica gris, pero ven ustedes que se requieren mucho más datos para hacer esta huella hídrica gris. Sin embargo, hemos terminado con el deber y lo único que nos hace falta aquí ahora es graficar, como lo hemos hecho en las otras huellas, en las huellas anteriores. Vamos a graficar nuestra huella hídrica gris y siempre con el código, con el gráfico de barra, que es como el que mejor nos queda, ¿no? Vamos a seguir el mismo patrón, quitamos esto, quitamos esas líneas del fondo, le ponemos un título, le ponemos acá, huella hídrica gris, seleccionamos esto, vamos a ponerle una trama, ya saben, yo uso esto, lo pongo en color gris porque estamos hablando de la huella hídrica gris. En este caso yo he querido hacer con los colores alusivos al tema que estamos abordando. Se mira bien, ¿no? No se mira mal. No se mira mal. A lo mejor tengo que levantar esto un poco porque está, poner en negrita el texto y los valores, pues, con Data Labels. Ahí está. Vamos a ponerle en negrita el texto también para que se mire. Yo lo tengo ahorita el 50%, así que cuando lo voy aumentando, pues se va viendo mejor. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Entonces, compañeros, espero que todo ese trabajo les sirva a ustedes para que puedan calcular cada uno la huella que les corresponde, ¿no? Eh, cada una de estas huellas. Entonces, eso ha sido todo por este video. Y acá teníamos nosotros el análisis de huella hídrica, que lo podemos hacer fácilmente porque simplemente de copiar los datos. Miren, este análisis es bien interesante. Yo tuve que conseguir estos datos de cuánta carne producía en cárnicos, cosa que me gustaría como actualizar, pero esto los conseguí no de una forma directa porque no me los quisieron proporcionar. Así que me queda a mí esa incertidumbre por allí. Pero eh, digamos que yo confío en quien me los proporcionó y con esto podemos trabajar. Entonces, me contaban que la producción de carne de cerdo mensual era de 24.000 libras. Yo lo que hice fue que hice una relación para poder sacarlo semanal y diario. Y aquí tengo consumo de agua en granja porcina en metros cúbicos por día,
consumo de agua en planta de cárnicos en metros cúbicos por día. Este dato yo lo tengo porque yo hice el análisis de varios años de consumo de la planta de cárnicos y al final encontré que gasta 15.55 metros cúbicos por día. Entonces, y que la producción de carne en esa planta de cárnicos tiene una proporción de 50-50, es decir, 50 para cerdo, 50% para res. El consumo de agua en la granja porcina eh, va a ser igual a nuestra huella hídrica azul, que es esto que está acá, ¿no? Pero vean ustedes que yo aquí he utilizado más cerdos de los que hay en la granja actualmente. Ustedes pongan los datos correctos, pero quiero mostrarles cómo hacer este análisis que está acá, que es interesante. Porque al final lo que yo quiero saber es si yo me estoy acercando al estándar internacional de cuánta agua se requiere para producir un kilogramo de carne. Eso es el punto de esto, ¿no? Entre más agua necesito, más caro es producir ese kilogramo de carne. Entre menos agua es menos caro, ¿no? Y es más eficiente. Entonces, pasando de aquí, dice total de agua por actividad en la granja porcina en el planta de cárnicos. Entonces, esto me está sumando, precisamente me está sumando los 33.80 de la huella hídrica azul y me está sumando el 50% del agua gastada en cárnicos porque, es decir, le he sacado el 50% porque, como quien dice que el 50% de agua lo gasto en cerdos, en procesar carne para cerdo, y el 50% del agua que gastan al día va para producir la carne de res, ¿no? O para procesar la carne de res. Por eso es que simplemente esto es el 50% de consumo de agua de la planta de cárnico diario. Así que al final yo sumo la huella hídrica azul más este 50% de agua que me está gastando en la planta de cárnicos. Ahora bien, ahora aquí dice, agua necesaria para producir un kilogramo de carne de cerdo en Zamorano, ¿no? Considerando solamente la huella hídrica azul. En este caso, yo ya no le podría poner Zamorano porque estoy utilizando otros, en el número de animales estoy utilizando otras cantidades, pero cuando ustedes le pongan las cantidades que ustedes contaron, pues ahí sí, ¿no? Entonces va a ponerle en, eh, en granja, en granja, en granja Mel, o en la granja Minsa, en granja Minsa. Me inventé este nombre ahorita. Y aquí dice, ¿no? El agua necesaria para producir un kilogramo de carne de cerdo, considerando la huella hídrica azul nada más, ¿no? Solamente considerando la huella hídrica azul. Entonces dice, ¿cuántos litros por kilogramo de carne? Bueno, pues aquí sería entonces, ¿cuántos litros, no? Estos son metros cúbicos por día, hay que pasarlo a litros. Entonces, eso que habría que dividirlos entre la carne diaria que se procesa, ¿no? En libras o en kilogramos. Como estos son litros por kilogramo, sería entonces transformar esto, que sería 41.000 litros entre 389 kilogramos para saber cuántos litros de agua se necesitan para poder obtener un kilogramo de carne. Entonces sería aquí, abro paréntesis, 41.58 por 1.000 mililitros que tiene un metro cúbico, y todo eso dividirlo entre estos kilogramos que están acá, ¿no? Por eso es que yo tuve que hacer de la producción mensual, sacar la semanal y diaria, ¿no? Para poder obtener este dato. Entonces, miren, si fuera así la cuestión, si solo fuera la huella hídrica, serían 106.71 litros por kilogramo de carne, ¿no? Por kilogramo de carne. Ahora, algo me suena, algo no me suena como cuadro, por decirlo así. Vamos a ver si esto corresponde a lo que nosotros teníamos en nuestro análisis acá. Eh, y sí, realmente sí. Sí corresponde realmente a lo que nosotros habíamos calculado, ¿no? Porque solo estamos considerando la huella hídrica eh, azul, ¿no? Ahora, vamos a seguir contabilizando y haciendo el análisis para las siguientes huellas. Dice, agua necesaria para producir. Aquí le vamos a cambiar esto porque ya les digo yo que no estamos utilizando las cantidades. Yo no estoy utilizando las cantidades que ustedes encontraron. Entonces lo voy a poner aquí. Granja Means. Nombre inventado.
dice que aquí tengo que sumar la huella hídrica azul más la huella hídrica verde total y la huella hídrica gris. Entonces hay que sumarlas todas. Hay que sumar la huella hídrica eh, y la quiere en litro, ¿no? Entonces tengo que hacer aquí, sumar la huella hídrica azul, que sería esta, más la verde total, que sería esta, más la gris, que sería esta. O sea, es una huella inmensa. Y, okay. Y aquí en este punto, justamente en este punto, a ver, yo voy a cerrar con paréntesis, y todo eso, como está en metros cúbicos por día, tendría que pasarlo a litro, ¿no? Voy a multiplicarlo por 1000, y todo esto que está aquí, tendría yo que dividirlo. Vamos a ponerle paréntesis acá, paréntesis otra vez, voy a ponerle otro paréntesis acá, y todo esto dividirlo entre los 389 kilogramos que se procesan diarios, por decir así, ¿no? Entonces, ajá, claramente, como estoy usando la huella hídrica verde total, entonces me sale así de sobredimensionada mi huella. A ver, aquí donde yo les decía que la huella hídrica verde total, la indirecta, no la podemos meter aquí porque estaríamos como incluyendo un agua que realmente mmm, no está, no es parte del cálculo, no es parte de este marco de estudio. Es decir, eh, el objeto no es hacer encontrar todo el agua que ha intervenido en el proceso, ¿no? Sino es ver el agua que ha sido necesaria dentro de la granja porcina, ¿no? Para poder procesar o desarrollar la actividad económica. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, está sobredimensionada por la huella hídrica verde. Es decir, la huella hídrica verde ha quedado en otro lugar donde se cultivó la soya y el maíz, y por lo tanto, aquí no tendríamos nosotros por qué considerarla. Pero es bueno calcularla para poder hacer comparaciones. Ahora, vamos a hacer aquí lo mismo, pero dice, vamos a considerar solamente la huella hídrica azul, la huella hídrica y la huella hídrica gris nada más, ¿no? Solo dos huellas vamos a considerar aquí, que son las dos que yo recomendaría. Siempre aquí, otra vez, ¿no? Voy a ponerle aquí granja Minsa. Si coincide con alguna granja que se llama granja Minsa por allí, es mera coincidencia, porque este es un nombre inventado, ¿no? Bien, entonces aquí sería otra vez, doble paréntesis, voy a sumar lo que es la huella hídrica azul más la huella hídrica gris. Voy aquí, sumo la huella hídrica azul, le pongo más, voy a la gris, la sumo, que es esta, y ahora, que es esta. eh, Bien, borro esto, sí, borro esto, y luego eso, cierro paréntesis, lo voy a multiplicar por 1000 para pasarlo a litros, que al final eso es lo que ando buscando, por 1000, pongo doble paréntesis, y eso lo divido entre la producción diaria de carne. Ya me da 5.158.22 litros por kilogramos. Entonces, esta sí me convence a mí y me parece interesante. Esta sí me parece interesante. Y esto sería todo nuestro análisis entonces. Decir, por ejemplo, que yo necesito en la granja. A ver, yo creo que si nosotros incluimos la huella hídrica verde directa, creo que está más afinadito, ¿no? Vamos a incluirla acá, que sería, bueno, que sería igual a esta, más la huella hídrica verde directa, ¿no? Vamos a poner acá esto, copiarlo aquí. Bueno, mejor lo hacemos totalmente desde cero. Doble paréntesis. Vamos a sumar otra vez esto, más la verde, que sería la verde directa, ¿no? Que sería, lo malo que aquí tengo la verde directa, la tengo como litros por día. Hay que pasarla a metros cúbicos por día, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle acá. Y voy a ponerle más la gris, que sería esta que está acá, ¿no? Así. Y entonces, lo que voy a hacer aquí es, justamente aquí en la huella hídrica verde directa, que es esta que está acá, tengo que dividirla
o multiplicarla, no, dividirla entre 1000 esta, solamente esta, porque si no, no voy a poder tener unidades homogéneas y eso es un problema para mí. Ahora, todo esto tengo que multiplicarlo al final. A ver, todo esto lo multiplico por 1000. eh, Cierro con doble paréntesis, creo que son 3, lo divido entre esto que está acá. Doy enter. Bueno, me dice que no puedo, que algo le pasó. Vamos a ver aquí, algo pasó aquí. No es entre esto que yo necesito, entre esto que está acá. Esto. Sí. No lo acepta, no lo acepta, hay que ver por qué. Vamos a ver aquí, lo acepta ahí. Mira, ahí lo aceptó. Ahora yo tengo que dividir esto. Bueno, esto entre esto. Por fin lo hizo. Entonces, no subió tanto, pero entonces yo al final me quedaría con esta, ¿no? Esta sería al final la cantidad de agua que necesito por kilogramo, chicos. Entonces, esto sería todo nuestro video y espero que ustedes puedan llegarlo hasta este punto, ¿no? Es interesante que lo tengan. Eh, vale, muchas gracias por todo.